Jimena había salido victoriosa del duelo con aquel fascineroso y temible asesino. Aunque también resultó herida de un hombro, era algo superficial. Con un poco de cuidados pronto sanaría. Ahora lo más importante era alejarse de ese maldito pueblo, donde cada vez se infestaba más de pistoleros, tratando de obtener la cabeza del legendario hombre lobo para ganarse la recompensa y hacerse más famoso. Jimmy había tenido la precaución de antes del duelo preparar todas sus cosas en una carreta. Sabía que iba a ser descubierta su identidad oculta de lobo y que por ello tendrían que irse de allí. Caminaron durante un par de horas, en lo que se alejaban del pueblo para poder curar la herida de Jimena. Luego de cerciorarse que no eran seguidos por nadie, detuvo la carreta bajo la sombra de un frondoso árbol, en la inmensidad de aquella enorme pradera. Después de revisar la herida, le dijo que solo había sido un rozón. Aplicó desinfectante y luego puso una venda en la herida para que se detuviera la hemorragia. En unos cuantos días estaría como nueva. Jimmy le preguntó que cómo se sentía. Ella le contestó que nunca había matado a nadie, y aunque aquel fue el asesino de sus padres, no era fácil digerirlo para ella. Pero también pensaba que en el oeste eran tiempos difíciles, y que en ese duelo podría morir cualquiera de los dos. Además, el asesino no iba a pelear limpio, y de no haber sido por el licántropo, la hubiese matado a traición. Lo que no pensaron fue que muchos pistoleros habían presenciado el pleito, y que desde ahora, además de buscarlo a él, también lo harían con ella para retarla. Con eso demostrarían quién era el más rápido. Así era la ley del oeste entre pistoleros. Luego de comer un improvisado aperitivo, continuaron su camino. Estaba por caer la noche y debían avanzar lo más que pudieran antes de que anocheciera. Esas tierras áridas estaban infestadas de peligros, puesto que abundaban indios renegados, asaltantes y las bestias que una vez los habían atacado. Continuaron su travesía. No sabían qué rumbo tomar ni qué peligros vendrían, pero a esas alturas cualquier lugar era lo de menos. Lo que querían era salir de donde ya eran conocidos. Se hizo de noche y Jimmy decidió acampar en ese lugar. Tratarían de ser lo más discretos posible. Solo encendieron una pequeña fogata para mitigar un poco el frío. Al menos por ella, él podía resistir eso y mucho más. Pasarían parte de la noche allí antes de seguir su camino. Ya instalados disfrutaban de un delicioso café de grano, cuando de repente él se levantó bruscamente presintiendo algo. Su instinto lobuno le había hecho percibir peligro. Le dijo a su novia que se resguardara dentro de la carreta, y al momento se transformó en Lycan. Apenas lo había hecho cuando de repente aparecieron dos imponentes bestias, rugiendo pavorosamente. Eran las mismas que tiempo atrás lo habían dejado por muerto. Jimmy, emitiendo un pavoroso aullido, saltó sobre uno de ellos, tomando la iniciativa. No quería darles ninguna oportunidad de que lo derrotaran. Eran dos y sabía que eran muy poderosos. La otra bestia, al ver que su compañero era atacado, de un salto cayó sobre ellos, para entre los dos destrozar más rápido al licántropo. Para ellos era un intruso de peligro. Pronto la pradera se llenó de rugidos, mordidas y zarpazos. Solo Jimena y la luna llena podían presenciar aquella espectacular batalla, y veía que aunque su novio luchaba contra dos descomunales seres, no podían vencerlo. Tratando de ayudarlo, tomó su Winchester y disparó contra los adversarios de Jimmy. Era buena tiradora, y sus disparos acertaron en la cabeza de uno de los lobos, que al recibir los impactos cayó entre los espinosos cactus. Momento que su hombre aprovechó para de un certero zarpazo degollar a su adversario, quien cayó pesadamente entre el polvo. Su cabeza había quedado en una garra de Jimmy. Cuando quiso caer sobre el otro que había caído herido por las balas de Jimena, ya no estaba. Había huido al percatarse que su adversario era más poderoso que él. Entonces vieron que aquel hombre lobo muerto se transformaba en un indio, o mejor dicho, un chamán, porque tenía su rostro pintado con las características de uno de ellos. Jimmy pensó que podría tener problemas por lo sucedido con sus amigos los apaches, pensando que era uno de ellos, y decidió llevar el cuerpo en la carreta para, en caso de encontrárselos, poder explicarles lo sucedido. Por la mañana, muy temprano, después de un ligero desayuno, continuaron su travesía. El camino sería lento debido a lo escarpado de la vereda.
Afortunadamente traían suficientes víveres y agua en un barril, porque en el árido desierto sería un tanto imposible encontrar el líquido vital. Por la tarde, cuando el sol quemante traspasaba sus ropas ocasionando un intenso calor, a lo lejos divisaron una columna de indios. Jimena preparó su Winchester para disparar, pero Jimmy detuvo su mano, diciéndole que esperara para ver qué era lo que querían. Los indios bajaron del monte y fueron cerrándoles el paso, pero eran sus amigos los apaches, quienes se extrañaron de verlos tan lejos del pueblo. Les explicó los motivos por el cual habían salido huyendo. El jefe Pluma Blanca miró el cadáver del indio y le preguntó qué había sucedido. Jimmy le dijo que era un hombre lobo, los había atacado en la noche y al matarlo se convirtió en ese indio chamán. Eran dos los atacantes, pero uno había logrado huir. Pluma Blanca, después de observarlo bien por unos momentos, dijo saber quién era. Los llevó a su tribu y estando en ella, les contó que el indio muerto no era apache, eran indios chamanes renegados, desterrados de las tribus por asesinos. Utilizaban su poder de convertirse en hombres lobos para matar niños, mujeres y ancianos, o quienes se cruzaran en su camino. Era la razón por la que ellos estaban en guerra con los casacas azules, al ser culpados de esas muertes. Eran indios deshonrados por todas las aldeas y las tribus, tenían constantes peleas con ellos, y no dudaban que en esos momentos algunos los estuviesen acechando para rescatar el cuerpo del indio que ellos habían matado. Por eso debían dejarlo lejos de la aldea, para que lo tomaran y se lo llevaran. También les dijo que a su tribu no la atacaban, porque ellos sabían que con plata podían matarlos. En esas tierras abundaba mucho de ese metal, y ellos mismos habían forjado sus flechas, cuchillos y balas con la plata. Por ese motivo tenían miedo de enfrentarse a ellos. Jimmy lo comprobó, porque le mostraron una daga. Al momento de tocarla sintió un extraño dolor y rápido la apartó para que no estuviera cerca de su cuerpo. Al día siguiente comprobaron lo que Pluma Blanca había dicho. Estaban siendo observados por lobos chamanes. El cuerpo del indio ya no estaba donde lo dejaron, había desaparecido. En el suelo se veían claramente pisadas, eran huellas de lobo, pero mucho más grandes. Eso les indicó que debían estar prevenidos, andaban muy cerca rondando. Eran muy traicioneros y estaban furiosos por la muerte de uno de ellos. Podrían estar al acecho en cualquier lugar y aprovechar un descuido de ellos para hacer una fechoría. Eran bestias sanguinarias y tal vez dominados por el hambre y su sed de venganza, podrían hacer un lado su miedo por la plata y tratar de atacar a su tribu para saciar su feroz apetito. Entonces ordenó poner centinelas en ciertos puntos de la aldea. Era un jefe bueno y justo, por eso la tribu lo quería y respetaba. Pluma Blanca recordaba que su hermano Lobo Nocturno le había dicho que quería casarse con Jimena y le dijo: «Hermano Lobo Nocturno, si tú gustar, llaman casarlos con creencias indias en tribu apache. Nosotros hacer una gran fiesta de 3 días, con mucha comida de búfalo y abundante agua de fuego. Toda mi tribu disfrutar de gran boda de hermanos caras pálidas. Para nosotros era un gran honor que ustedes aceptar». La joven pareja, al escuchar su proposición, aceptaron de inmediato. Nunca pasó por su mente algo así. Ellos querían que los casara un cura, pero los tiempos no estaban para escoger religiones. Las balas, asaltos y muertes era lo que regía en esos momentos, y pensaron que la unión era válida si se respetaba con veneración. El jefe les dijo que prepararía todo para la siguiente luna llena. Sería un día especial debido a que Tierra y Luna se juntarían en un espectacular eclipse lleno de poder. Era una noche elegida especial para el Lican. Sería como un poderoso pacto por medio de un ritual apache en unión para ellos, la cual nadie podría romper. Sin embargo, el jefe apache tenía razón al decir que debían estar alerta, ya que esa noche, cuando todos dormían, unas afiladas garras por la parte de atrás de un tipí con mucho cuidado rompían la delgada piel de búfalo con la que estaban hechos, para luego tomar a un niño que dormía plácidamente al lado de sus padres.
El niño al sentir frío despertó y cuando vio que se lo llevaba una bestia, empezó a gritar aterrado. Los centinelas dieron la voz de alerta y los apaches pronto prepararon sus arcos con flechas punta de plata, sabiendo que se trataba de hombres lobo. Mientras que Jimmy, al escuchar la alerta, se transformó en Lycan y con una velocidad increíble se lanzó tras el invasor. Pronto les dio alcance y vio que eran dos hombres lobo. Uno llevaba al niño de 12 años y el otro cuidaba su retaguardia, quien al ver a Jimmy se abalanzó contra él para que el otro tomara ventaja y pudiera huir con el niño. El poderoso licántropo amigo de los apaches se enfrascó en una lucha a muerte con aquel lobo desertor. El poderío que le habían dado los mismos apaches en aquel rito hizo que pronto diera cuenta de él, destrozando a la bestia de feroces mordidas. No había ninguna duda, su fuerza era muy superior a la de cualquier humano o bestia. Jimmy, en pleno combate, vio que un puñado de apaches perseguían a toda carrera al otro lobo, montados en los mustangos, con sus arcos listos para disparar sus flechas. El Lycan, al ver el cuerpo destrozado de la bestia, se unió a la persecución. Era mucho más veloz que los caballos y pronto le dio alcance a aquel inmundo ser. De un vertiginoso salto logró derribarlo. El chamán lobo se levantó y cuando estaba a punto de saltar contra Jimmy, las flechas apaches silbaron en el aire, atravesando su pecho. El Lycan todavía alcanzó a propinarle un zarpazo en su garganta antes de que cayera entre los huizaches muerto. Luego escucharon los aullidos de otros lobos huyendo, alejándose temerosos por entre los cactus. El niño estaba vivo, pero habían matado a un centinela para poder entrar a su aldea. Llegó el día del eclipse y con él la gran celebración de la boda. Se unirían en matrimonio Jimmy y Jimena con las creencias religiosas de los apaches. Sus tambores sonaban sin parar, mientras que un grupo de indios, mujeres y hombres bailaban entre cánticos alrededor de ellos formando un círculo. El sabio chamán pidió su mano derecha de cada uno y con un cuchillo hizo un corte en ellas. Luego les pidió que unieran su sangre entrelazando sus manos y antes que terminara el eclipse hizo una pócima con un rito poderoso. Se las dio a beber, dando por terminada aquella unión. Ahora ya eran marido y mujer por las costumbres indias.